¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis, gente? Vamos a desplazarnos espiritualmente a la India. ¿Por qué vamos a hablar de la India hoy? Porque Narendra Modi, el primer ministro indio, que está ahí en el poder desde 2014, ha estado este fin de semana pasado en Estados Unidos. Ha visitado a Biden en la Casa Blanca. Y el tema es que ha sido todo como súper pomposo, ¿no? Espectacular. Modi, oh, Modi, tal, no sé qué. ¿Y por qué? Bueno, por muchas razones distintas que vamos a tocar un poco por encima, pero a mí me interesa más la polémica que ha suscitado su visita. ¿Por qué ha suscitado polémica su visita? Pues porque, entre otras razones, India es un país muy difícil, ¿no? Y muy complejo también. Entonces, para eso he invitado a Agus Morales, ¿vale? Que es periodista, ha sido corresponsal en la India durante 4 años, luego estuvo en Pakistán, que es un país vecino y con el que la India tiene sus propios conflictos, ha viajado en multitud de ocasiones desde que abandonó su tiempo como corresponsal allí. Pasando ya a la India, tú fuiste allí con 23 años, no llegaste a ver el ascenso de Modi, porque Modi fue elegido, corrígeme si me equivoco, en 2014, sí. Pero has estado allí en más ocasiones y siguiendo mucho la actualidad de la India a lo largo de estos últimos años. Mi primera pregunta, que es la más difícil probablemente que te voy a hacer a lo largo del stream de hoy, es ¿te da miedo, Modi? La democracia india es la que debe tener miedo a lo que está sucediendo en la India. Más allá de la figura de Modi, yo creo, ¿no? Porque lo que ha sucedido estos años es prácticamente la patrimonialización del Estado, ¿no? De alguna manera, la identificación de una persona, ¿no? Más allá de su ideología, que ahora luego entraremos en eso, pero la identificación de una persona con un Estado tan complejo, tan diverso como es la India, ¿no? No sé, su personalismo lleva a extremos como, por ejemplo, no sé, en el certificado de las vacunas para COVID, por ejemplo, aparecía su efigie, ¿no? Cosas así. ¿En serio? Bueno, sí, es sí. un poco como lo de Trump, ¿no? Que en los cheques que daban de dinero para cuando empezó la pandemia, ¿no? En efectivo, ponía la firma de Donald Trump para que no se te olvidara, que el dinero venía de Trump. Sí, sí, por eso. Y bueno, y toda una serie de fenómenos. Y el más importante, supongo que es el de la convivencia interreligiosa, ¿no? El que más está en juego, ¿no? En ese sentido, sí. También es cierto que bueno, ciertas lecturas catastrofistas, quizá hoy pues no tienen la vigencia que podría pensarse, ¿no? Porque pese a que sí que ha habido muchos incidentes, no estamos ante el escenario que algunos vaticinaban, ¿no? Actualmente. No sé, es muy complejo, ¿no? Sobre todo porque tenemos partes del país donde esa convivencia interreligiosa se ve más amenazada, bueno, y luego también todo lo que supone el funcionamiento de la democracia india en cuanto a, por ejemplo, el respeto a la libertad de prensa, que sí que se ha visto afectado en los últimos años de forma clara, incluso con arresto de periodistas, etcétera. Bueno, hay muchos palos ahí, digamos, ¿no? que sí que, claro, que llaman a la preocupación, sí. La India es un país que tiene 80% de población hindú y luego un 14% aproximadamente, los últimos datos que he visto, de población musulmana. Sí. En la región hemos visto persecución contra los musulmanes en repetidas ocasiones. Lo hemos visto con el caso de Myanmar, ¿no? Con la minoría de los Rohingya. Lo hemos visto también con los uigures en la región de Xinjiang, en China. En la India también ocurre. Quizá no recibe tantos titulares como los que ha recibido Myanmar en los últimos años o los que ha recibido China, pues, por las acusaciones internacionales contra esos campos de trabajo, pero también he leído acerca de campos de detenciones para musulmanes o gente que se sospecha que es extranjera pero que en realidad son musulmanes, ¿no? Porque he estado viendo un vídeo de Vox de hace unos años de hace unos años, de cómo hay muchos musulmanes, sobre todo en la parte norte del país, que si no pueden corroborar a ciencia cierta que son ciudadanos indios, les despojan de esa ciudadanía, incluso los pueden meter en prisión. Entonces hay como un intento de convertir a los musulmanes en stateless, ¿no? Que se dice gente sin estado, que no sé si eso es una línea narrativa que ya veníamos viendo desde hace años o es algo más nuevo que está ocurriendo en la India. Supongo que te refieres, esto fue una iniciativa de Modi, que querían hacer un nuevo censo nacional. Exacto. Que todavía no se ha hecho, por cierto. Y eso implicaba que muchas personas podían quedar fuera de ese censo y, por tanto, como decías tú, pues quedarse sin nacionalidad, ¿no? Y muchas de ellas podían ser musulmanas. Esto fue en paralelo a otra propuesta que era que la India está dispuesta a acoger a minorías religiosas perseguidas en la región. Lo cual excluía a los musulmanes de alguna manera, ¿no? Pues, por ejemplo, lo que se quería era, pues, acoger a los sikhs o a los hindúes de Pakistán, de Afganistán, claro, etcétera, ¿no? Entonces todo fue un momento, creo que fue en 2020, si no me equivoco, cuando esto se propuso,
Ese censo todavía no se ha llegado a hacer, pero fue un momento quizá el que más se levantó la alarma en cuanto a lo que hablábamos antes, ¿no? En cuanto a esa convivencia interreligiosa, ¿no? O sea, el gran cambio que ha habido, que también es conceptual, más allá de lo que pase sobre el terreno, es de lo que en la India se ha llamado siempre el secularismo, ellos lo llaman así, ¿no? Secularismo en inglés, entendido como, no como el laicismo, sino como la abundancia religiosa, digamos. Todas las religiones, vale. O sea, en la India se celebran todos los festivales religiosos, todos, y todos son festivos, y aquello es, ¿no? Pues de todas las religiones, ¿no? De alguna manera eso simboliza un poco el espíritu ese que hunde sus raíces en el Partido del Congreso, que está ahora en la oposición y desaparecido, y esto ha sido sustituido por la ideología hinduista de Modi y del BJP, que es su partido, que tiene una larga tradición, y que dentro de eso hay otro elemento muy importante, que es el RSS, que es un grupo de voluntarios hinduistas, que digamos que es de donde nace el BJP al final, ¿no? Y que tiene tradición de décadas, o sea, tiene mucha tradición. Y esa ideología etnonacionalista hindú es la que se está imponiendo. Porque incluso lo vemos en la cultura. Yo antes te estaba enseñando una estatua que he visto que habían construido hace relativamente poco, hace 5 o 6 años, ¿no? Que en realidad se inició en 2010 el proyecto, empezó a construirse en 2013, o sea que fue antes de la llegada de Modi, pero entiendo que esta idea del nacionalismo hindú ya se lleva arrastrando desde hace unos cuantos años. Tú hablas de décadas, pero entiendo que la apuesta clara y que el hecho de que llegue alguien como Modi al poder tiene que ver con un proceso que se lleva alargando desde hace más años. Sí, bueno, de alguna forma yo creo que ese nacionalismo hindú convivía en el Partido del Congreso, que era el que mandó durante décadas en el país. El Partido del Congreso, ¿no? Que es como el partido como oficialista que lleva gobernando muchos años, ¿no? Sí, el Partido del Congreso es el partido que estaba dominado por la llamada dinastía Nehru-Gandhi, y es el que ha dominado la India independiente. Después de la descolonización del subcontinente, es la que ha dominado la política del país. De hecho, esta estatua, que era de Sardar Patel, ¿no? Que era el primer ministro de Interior de la India independiente, él era del Partido del Congreso, pero digamos que era del ala más dura, del ala más nacionalista. Esas almas convivían en el Partido del Congreso, ¿no? Digamos que el Partido del Congreso era el partido que más se parecía a la India porque tenía todas esas almas, ¿no? en su seno. Después, muchos años después, el BJP fue ganando poder. Alguna vez estuvo en el poder ya algunos años antes, pero nunca ha sido un partido que pudiera ganar en estados clave fuera del cinturón hindi. O sea, más en estados, no sé, como en el sur, por ejemplo, ¿no? No tenían tanta implantación. Fue con Modi cuando ganaron en lugares que nunca se habían imaginado que ganaran. Y tenían mayoría absoluta. Mayoría absoluta en la India significa que Modi es el político más votado de la historia de la humanidad. Y bueno, ya incluso la India ha adelantado a China. Tiene más población ya oficialmente que China. 1.400 millones, 1.400 y algo. Que fue este año, además, fue hace unos meses. Sí, ¿no? Hace poco ya lo ha confirmado las Naciones Unidas, ¿no? ¿Cómo es que la gente empieza a apoyar a Modi? Porque... O sea, entiendo lo que dices, ¿no? De parte del sentimiento nacionalista hindú, pero entiendo que también hay factores económicos y culturales que influyen. En primer lugar, creo que es muy efectivo la forma en la que él se enfrenta al Partido del Congreso y en varios frentes, ¿no? El de la corrupción, también ese discurso antielitista. Él se presenta como un hombre del pueblo, ¿no? Ahí está, él explota mucho esa leyenda de que él era un chaiwala, un chico del té, un hombre hecho a sí mismo. ¿Es verdad eso o no? Hay un poco de disputa sobre esto, ¿no? Pero más allá de eso, lo que sí es cierto que él es de origen humilde. Eso sí, vale. Eso sí que es así. Y bueno, él de hecho fue un político importante ya décadas atrás cuando era el jefe de gobierno del estado de Gujarat, ¿no? Que luego, si quieres, hablamos de eso porque ahí se fundamentan muchas de las críticas que se le han hecho y que se le hacen, ¿no? Tiene mucho carisma. La gente de la calle lo ves de forma abierta como simpatiza con él en muchos casos. Ha hecho un uso espectacular de las redes sociales, de la propaganda. Te lo iba a decir, porque antes me he metido en su canal de YouTube y me ha flipado el canal de YouTube, porque a ver si lo puedo abrir aquí, porque sale como... O sea, las miniaturas están súper curradas, ¿sabes? Yo no he visto a ningún político que las explote de esa manera. También es normal, porque luego si lo piensas, el canal de YouTube más seguido de todos, con más suscriptores, es T-Series, que es el que
publica videoclips de Bollywood y tal, y tienen unas miniaturas que explotan el algoritmo de YouTube a muerte. Pero aquí, por ejemplo, tienen uno que es que he abierto yo antes, que ponía PM Modi's Electrifying Address, ¿no? Como un discurso electrificante. Me ha parecido muy divertido ver algo así, pero al mismo tiempo digo, ostras, qué bien lo usa, qué cabrón. Luego él también a nivel oratorio es muy bueno, ¿no? Y destroza, en este caso, a Rahul Gandhi, que es un político del cual medio país se ríe, literalmente. Hay vídeos de bromas en YouTube también sobre él, bueno, en fin. Realmente la historia de declive del Partido... O sea, el éxito de Modi no se puede explicar sin el declive del Partido del Congreso. Eso está clarísimo. Ahora no hay oposición. O sea, no hay oposición. Barre. Entonces... Y veremos por cuánto tiempo, ¿no? Factor económico. ¿No hay límites de mandatos en India? No. De jefe de gobierno no. Factor económico. A ver, el proceso de liberalización de la economía india fue en los años 90 y fue con el Partido del Congreso, ¿no? Digo porque el Congreso tiene muchas almas también, ¿no? En ese sentido. Y él sí que, claro, él promete una India más fuerte. Los indicadores económicos durante su mandato no son los que prometió, pero aún así es un país que, claro, está creciendo. Su punto de partida es realmente duro, porque ahora estamos hablando de un país todavía que tiene más del 10% de la población bajo el umbral de la pobreza, es uno de los países del mundo donde hay más desnutrición infantil, hay muchas cosas que deben subsanarse, ¿no? Claro, porque yo esa pregunta te la quería hacer también. Tú has vivido en la India y has estado recientemente en varias ocasiones. Yo hablo con gente que ha estado en la India y una de las cosas que más sorprende es la pobreza, la suciedad, la desnutrición infantil, los olores, por ejemplo, muy fuertes por la suciedad, por la contaminación. Entonces, la impresión que me transmite a mí la gente que ha estado en la India es de un país tercermundista, pero en realidad los índices económicos de los que hablabas también hablan de la potencia que más crece, hablan de un país que ha sacado de la gente de la extrema pobreza en números increíbles que eran imposibles de ver hace 20-30 años, hablan también de una capacidad de crecimiento en el aspecto tecnológico, por ejemplo, con muchísimo migrante que va a países como Estados Unidos, estudia en las mejores universidades, con luego quizá el propósito de volver para seguir potenciando los avances económicos. Entonces, me gustaría saber cómo lo ves tú. ¿Es realmente la India ese país sucio, pobre, o hay como algo más complejo, algo que nos estamos perdiendo en ese retrato que hace mucho turista? Es todo. La India es todo. Es el gran rascacielos y al lado el slum, ¿no? La barriada. Es una industria cultural vibrante y a la misma vez, pues eso, en algunos sectores la pobreza más absoluta, ¿no? Piensa que en la India vive más gente que en África. O sea, es que también teníamos que ir por zonas también, ¿no? Pero tiene potencial para serlo todo y nada, ¿no? Entonces, muchas veces dicen que es un gigante con pies de barro, por esto, ¿no? Porque tiene potencialmente un gran potencial económico, pero a la misma vez tiene problemas muy importantes que solucionar, ¿no? y que son verdaderamente dramáticos, lo son. Y claro, para un gobierno intentar solucionar los 4 o 5 temas más importantes de la India, pues es inabarcable, es imposible, ¿no? Pero bueno, en eso Modi también trabaja muy bien, porque él toma algunos temas grandes, pero también pequeños, ¿no? Pues el uso del agua, ¿no? Con esta campaña que hizo para poner retretes en la India. ¿Para poner qué, perdón? Retretes, lavabos. ¿No? A mí una de las cosas que más me interesaban sobre lo que he leído estos últimos días acerca de su relación con Estados Unidos era cómo los diplomáticos o los líderes pensadores de política exterior de la India decían: la India no busca ser parte de como un aspecto global en el que Estados Unidos esté por encima, ¿no? Que Estados Unidos como lidere el contexto geopolítico global. Quieren estar en un sitio donde los traten de tú a tú, Estados Unidos está aquí, China está aquí, India está aquí, ¿no? Y me parece que el ejemplo paradigmático de esa situación es lo que están haciendo con Rusia, porque se están beneficiando enormemente de la cantidad de sanciones que se está comiendo Rusia para conseguir materias primas a un nivel mucho más bajo de precio, ¿no? Bueno, mira, lo de Rusia es muy interesante porque tienen una relación histórica con Rusia y lo que era antes la Unión Soviética. Esto viene de los años bueno, la India era un país no alineado. Tienen contratos de defensa. Bueno, yo cuando estaba, de hecho, hacía muchas noticias sobre esto también, sobre los contratos de defensa con Rusia. Es una alianza muy estrecha realmente y que está ahí y que tiene motivos económicos, pero también
yo diría que también históricos de alguna manera. Y lo que sí que tienen claro en la India es, bueno, tú no me vas a decir a mí con quién puedo o no puedo hacer negocios de alguna manera, ¿no? ¿Le gusta a la India que Rusia haya invadido Ucrania? No le gusta. No. ¿Está en su orden de prioridades? No, no lo está. De alguna manera se siente allí que esa no es nuestra guerra. O sea, ¿por qué ahora todo el mundo me dice que no, esa no es nuestra guerra? Bueno, dicho lo cual, a China tampoco le gusta, evidentemente, lo que eso está claro. O sea, eso no hay duda. Luego, ellos dicen, bueno, pues igual en el Consejo de Seguridad me abstengo o hago una condena tibia, pero bueno, yo no voy a arriesgar mis negocios con Rusia ni mi relación histórica con Rusia, pues por eso, ¿no? Y entonces, eso yo no creo que cambie, ¿no? Me ha parecido interesante que relacionaras la imagen que proyecta India al exterior para hablar un poco de la popularidad de Modi, pero tú decías que eso, como que se va centrando en algunos temas más pequeñitos, aparte de abordar otros más grandes. Sí. Entonces, eso es parte de lo que justifica, entiendo, sus números de popularidad, que son altísimos en comparación a prácticamente cualquier otro líder global a este nivel. La cuestión es, eso habla un poco de las luces, de cómo mucha gente le ve desde la luz, pero Modi también tiene muchas sombras. Entonces, ¿cuáles son las sombras de Modi? Porque se habla especialmente de la islamofobia que ha crecido de forma tan destacada en la India en los últimos años, pero no sé si es el único foco donde tú pondrías las sombras. Sí, bueno, hay discusión académica. Si te refieres a su mandato, ahora desde que está en el poder 2014, hay mucha discusión sobre si la economía ha ido realmente bien, tan bien como él decía. Hay discusión académica sobre eso también. Pero el balance ámbito general sí que es bueno, ¿no? Sí, pero si miras atrás, por ejemplo, hay años en los cuales, por ejemplo, con el Partido del Congreso se crecía más. Bueno, no es quizá lo que él había prometido, ¿no? Bueno, con promesas incumplidas, etcétera, ¿no? En el ámbito de la convivencia interreligiosa, por supuesto, ahí sí que está claro que el balance es negativo. Y después, bueno, la gran crítica a Modi es de algo que ocurrió en 2002, que fue bueno, los disturbios de Gujarat, que fueron realmente después un pogromo. Él era el jefe de gobierno de Gujarat, que es uno de los estados de la India. Hubo un incendio en un tren de pasajeros de peregrinos hindúes. Se acusó a musulmanes de estar detrás de este incendio. Esto luego no se ha demostrado. Hay diferentes investigaciones que apuntan a que sí, que no. Pero bueno, al margen de eso, después lo que pasó que hubo una ola de ataques contra musulmanes. Bueno, hay muchas estimaciones, pero las oficiales eran que hubo unos 1.000 muertos y la mayoría eran musulmanes. Eran ataques de hinduistas contra musulmanes. He dicho hinduistas y no hindúes porque son personas que tienen esa ideología. Y a Modi se le acusaba de condonar esa violencia, o sea, de permitir... Que de hecho incluso se le prohibió la entrada en Estados Unidos después de aquello. Y te lo quería comentar también, ¿no? Y a raíz de ese episodio, del cual se han escrito libros, se han hecho documentales, películas, etcétera, a Modi se le prohíbe entrar en Estados Unidos y en el Reino Unido durante muchos años, ¿no? Es un paria, de alguna manera, ¿no? Y siempre ha sonado como el que podía ser el gran líder de la derecha. Pero mucha gente dudaba de que pudiera llegar precisamente por los disturbios de Gujarat, ¿no? Era algo que hacía prácticamente impensable que lo pudiera hacer. Sin embargo, ahora, una vez ya en el poder, es un capítulo que ha quedado atrás de alguna manera y bueno, y en el foro internacional, por supuesto, pues bueno, ¿no? Esto me puedes informar tú mejor, que estás atento a la actualidad de Estados Unidos, ¿no? Pero o sea, ha habido críticas, pero bueno, no creo que Estados Unidos tenga ninguna duda de que tiene que continuar adelante. Bueno, por eso la alfombra roja, ¿no? Quiero decir que esto 100%. No es algo que... O sea, es el realpolitik al primer nivel. Sí, sí. Las únicas críticas han sido pues del ala progresista de los demócratas, que sí que suelen ser más críticos con la política exterior y las amistades que tiene Estados Unidos. Pues India es uno de los claros ejemplos y por supuesto Israel, ¿no? Por la defensa del Estado palestino. Necesito que me digas por qué amas la India. Hay una cosa que es personal, que como fue el primer país al que fui como corresponsal, era joven, todavía soy joven, pero era más joven, ¿no? Tenía 23, 24 años. Pues siempre nos pasa a todos los que vamos por ahí por el mundo a reportear que el primer país pues te queda muy grabado. Luego además
hice mi tesis doctoral sobre Rabindranath Tagore, que es el único escritor indio que ha recibido el Premio Nobel de Literatura. Y luego que realmente sí que es un país que te absorbe. Y a mí me interesó también mucho, sobre todo a nivel cultural. Y en particular, sobre todo la cultura bengalí, que me pareció, o sea, para mí, digamos que la imagen de la India que más me fascinó y quizá, ya contestando más a tu pregunta, el elemento intelectual que más me atrae del país, a margen de clichés como la diversidad, etcétera, es, mira, el mercado de libros de Calcuta, que es uno de los más grandes del mundo. Tú caminas por ahí y ves libros de Tagore, de Tolstoy y de Neruda, por decirte. En ningún otro sitio del mundo yo he visto no esa fusión, sino es un sitio en el que a la vez puedas mirar a Oriente y a Occidente. En la India puedes entrar, pero es como una trampa, ¿no? Te crees que has entrado y no te enteras de nada, ¿no? Entonces todo eso a mí me fascinaba, ¿no? Porque, pues eso, esa facilidad para poder conectar y a la vez ver que nunca vas a entender algunas cosas o que nunca... Eso como que me enganchó mucho. Mi última pregunta, el último foco que quería poner yo, es sobre China. China e India tienen conflictos fronterizos muy importantes. Entonces, en el este tienes Arunachal Pradesh, en el oeste tienes Aksai Chin, que quizás se habla menos de ello porque tienes la región de Cachemira, que no hemos hablado de ella, pero hay el conflicto eterno con Pakistán también ahí. Pero, ¿de dónde viene? ¿Tanto se arrastra este conflicto que existe entre China e India a nivel fronterizo? Sí, a ver, toda la región, las fronteras, digamos que son problemáticas, ¿no? Tanto en la India como en Pakistán, por supuesto, como entre la India y China. Porque además es que el paso que hay para Arunachal Pradesh, o sea, es un pasillito pequeñísimo entre Bangladesh y Bután. Sí, sí. Bueno, lo de 2020 fue sobre todo más en Ladakh, ¿no? Que es la parte más ya que está al lado del Tíbet. Estas disputas fronterizas son importantes no tanto por si tengo un poco más de territorio o menos, sino en cuanto a cómo definen la relación entre Pekín y Nueva Delhi, ¿no? Digamos, quién manda, ¿no? Hasta cuánto te puedo apretar, cuánto tú me puedes apretar, ¿no? Entra dentro de... porque tienen lazos comerciales importantísimos, Me eso imagino, por supuesto. claro. A ambas partes les interesa que esa tensión no suba mucho, pero a la vez son enemigos naturales, yo diría, de alguna manera, ¿no? De hecho, China apoya a Pakistán, ¿no? Esto es también una dinámica que ya lleva mucho tiempo y que no va a cambiar. Y es que China apoya descaradamente a Pakistán, ¿no? Y por eso, y ahí entra el triángulo también con Estados Unidos, ¿no? De Estados Unidos más apoyando a la India, ¿no? Agus, muchísimas gracias por echar aquí un ratito para contarnos más sobre la India de Modi. Yo creo que hemos aprendido todos un montón. Agus, que vaya todo muy bien. Un abrazo. Muchas gracias, que vaya bien. Un abrazo.